Dios le bendiga. En esta oportunidad, el grupo número 26, hacemos la presentación de nuestro trabajo bajo el tema La descripción de las herejías doctrinales y desviaciones teológicas. En la actualidad existen diversas herejías doctrinales y desviaciones teológicas que presentan en diferentes contextos y tradiciones cristianas por falta del verdadero conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina, como la prosperidad material, el relativismo doctrinal, el universalismo teológico y la acomodación cultural extrema, que apartan a los oyentes del verdadero mensaje de Dios, como la salvación, el arrepentimiento, el perdón, la fe, la gracia, la santidad, el bautismo, etc. El propósito de este análisis es identificar y evaluar ciertas herejías doctrinales en la base sólida de las epístolas de Juan y Judas para mantener la sana doctrina y la fidelidad de las enseñanzas bíblicas, que es la regla de la fe. Amén. Descripción de las herejías doctrinales o desviaciones teológicas. La doctrina de la prosperidad enfatiza que Dios quiere que los cristianos sean ricos y saludables. Propone también que la pobreza o la falta de éxito son indicadores de una fe deficiente o de pecado. Los ejemplos específicos de la presencia en la iglesia actual. Esta doctrina se manifiesta claramente en el movimiento conocido como el Evangelio de la Prosperidad, que es prominente en algunas mega iglesias y ministerios televisivos. La aplicación de los principios de las epístolas de Juan y Judas. Las epístolas de Juan advierten contra aquellos que pervierten el mensaje del Evangelio para su beneficio personal. Judas también condena a los que ven la piedad como un medio para obtener ganancias. Ambos textos instan a los creyentes a centrarse en la vida espiritual y en los valores eternos, no en las recompensas materiales de este mundo. Amén. Relativismo doctrinal es una perspectiva filosófica y teológica que sostiene que la verdad y la moralidad no son absolutas, sino que varían según las circunstancias culturales y contextos históricos. En el ámbito religioso, en este enfoque sugiere que las doctrinas y creencias de una fe no son universalmente válidas o aplicables, sino que dependen del contexto y de la interpretación individual. Definición del relativismo doctrinal. Es una postura filosófica teológica que sostiene que las doctrinas y verdades religiosas no son absolutas ni universales, sino que dependen del contexto cultural, histórico, personal en que se interpretan y aplican. Ejemplos de cómo se manifiesta en la iglesia actual. El relativismo doctrinal se manifiesta de diversas maneras en la iglesia actual, reflejando la adaptabilidad y la diversidad. Número 1, diversidad de interpretaciones bíblicas, denominaciones cristianas. Dentro del cristianismo, diferentes denominaciones interpretan la Biblia de manera que refleja sus contextos culturales y teológicos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas y las diversas denominaciones protestantes. Aplicación de los principios de la epístola de Juan y Judas. Las epístolas de Juan y Judas ofrecen principios que son fundamentales. Aquí hay una aplicación de prácticas de estos principios. Principio de las epístolas de Juan: amor fraternal. Aplicación: fomentar un ambiente de amor y aceptación dentro de la comunidad cristiana, apoyando a los hermanos y hermanas en la fe y mostrando amor a través de acciones concretas como el servicio, la compasión y el apoyo mutuo. Amén. Universalismo teológico. El universalismo teológico cree en la salvación universal, es decir, la idea de que todos los seres humanos eventuales serán reconciliados con Dios y salvados. Se apartan de las enseñanzas ortodoxas y tradiciones del cristianismo sobre la salvación, el juicio, el destino eterno. Ejemplos de su influencia en la doctrina contemporánea. Universalismo exclusivista. Esta perspectiva sostiene que solo aquellos que creen en Jesucristo alcanzarán la salvación final. Sin embargo, afirma que Dios finalmente reconciliará a todos con Cristo, incluso aquellos que no le reconocieron en vida. Aplicación de los principios de los epístolas de Juan y Judas. Judas advierte sobre aquellos que distorsionan la gracia de Dios en libertinaje, negando las enseñanzas esenciales de Jesucristo. El universalismo, al minimizar la necesidad de fe en Cristo, en la realidad de juicio. Judas describe a los falsos maestros como muchas ágapes
personas que se alimentan a sí mismas sin temor en que están destinados a la destrucción. Amén. Acomodación cultural extrema. La acomodación cultural extrema se refiere a la práctica de ajustar o modificar las enseñanzas y prácticas religiosas para que coincidan con las normas, valores y expectativas de la cultura contemporánea. En su intento de hacer el cristianismo más atractivo o relevante para la sociedad actual, algunas iglesias pueden diluir o comprometer principios bíblicos fundamentales. Siguiente. Ejemplos de esta desviación en la iglesia actual. Tenemos la aceptación del relativismo moral, ¿no? Donde algunas iglesias adoptan posturas permisivas respecto a cuestiones morales como el matrimonio y la sexualidad. Una predicación selectiva, es decir, no abordar temas controvertidos, ¿no? O impopulares como el juicio divino, el pecado, etc. El otro es inclusión sin discernimiento. La búsqueda de la inclusión y la diversidad puede llevar a algunas iglesias a aceptar prácticas y creencias que son contrarias a la doctrina cristiana. Siguiente. Aplicación de los principios de la epístola de Juan y Judas. En la segunda carta de Juan, tenemos que las iglesias deben mantener la doctrina de Cristo, sin desviar, incluso cuando las enseñanzas bíblicas sean contrarias a las tendencias culturales. En la carta de Judas, la iglesia siguiente, en la carta de Judas, la iglesia debe contender ardientemente por la fe original que fue entregado a los santos, resistiendo las presiones culturales que buscan alterar o diluir la verdad bíblica. Amén. En conclusión, es importante aplicar las epístolas de Juan y Judas para proporcionar una guía clara para discernir y rechazar las herejías y desviaciones doctrinales, exhortando a los creyentes a mantenerse firme en la verdad del Evangelio y a rechazar cualquier enseñanza de un evangelio diferente que comprometa la integridad de la fe cristiana. Estas desviaciones teológicas y posibles herejías pueden tener un impacto negativo en la fe y las prácticas cristianas, desviando a los creyentes del verdadero mensaje del Evangelio y fomentando una espiritualidad centrada en el materialismo, el libertinaje, inclusión social sin santidad, normas culturales y el bienestar personal. Es crucial que los líderes de las iglesias locales aborden estas enseñanzas con el discernimiento bíblico y vuelvan a centrar sus doctrinas y enseñanzas en las prácticas y en las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Amén.